los países emergentes. El crecimiento de la población ha sido extraordinariamente asimétrico y continúa así, aunque ya, y se ve ahí arriba, ya en una exponencial. Empezamos a entrar en lo que llamamos la transición demográfica y por lo tanto a equilibrarse las tasas de natalidad con las tasas de mortalidad. Pero ahí está el daño hecho, entre comillas. ¿El daño qué significa? Significa, bueno, pues que los países pobres o emergentes son de una población inmensa comparada con el resto del mundo. Pensemos en esto. En 1950, como quien dice antes de ayer, cuando yo era joven, y en fin, muchos de aquí, esta sala, seguro que también lo eran, de los 10 países más poblados del mundo, 5 eran occidentales, 3 eran europeos, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, el número 11 era Francia. Esto era 1950. Hoy, en el 2007, entre los 20 primeros, solo hay un europeo, que es Alemania. Solamente hay uno. Todos los demás son países que no son occidentales. Vemos lo que ha pasado con Europa, el encogimiento absoluto de Europa, que es dramático. Decía el fundador de la sociología, Augusto Comte, decía que la demografía es el destino, ¿no? Bueno, pues si la demografía es el destino, hay que amarrarse los pachos, como dicen los clásicos, con mucho cuidado. Europa era, por ejemplo, el 25% de la población del mundo entre 1900 y 1950. Uno de cada 4 ciudadanos del mundo era el 25%. En este momento está por debajo del 10%, prácticamente camino del 7% o probablemente del 6%. Habrá en ese sentido un europeo por cada 10 asiáticos. Un 6% serán europeos, un 60% son ya asiáticos. La decadencia demográfica de Europa es fundamental. En buena medida lo que está pasando en el mundo es esto, es un problema demográfico. Luego trataré de completar la explicación. Segunda variable, la democracia. Interesantísimo. Este cuadro es muy interesante. Aquí lo que vemos es, como ven ustedes, es una evolución. La línea amarilla es la línea de las autocracias, de los regímenes dictatoriales. Son datos históricos. ¿Se ve hoy ahí arriba? Son datos históricos de Freedom House, que es un centro de investigación que lleva años monitorizando y recogiendo series históricas de la evolución de la democracia en el mundo. Bien, aquí vemos Guerra Fría, comienzo de la Guerra Fría, año 46, muro de Berlín, caída del muro de Berlín, año 89. En todo el periodo amplio de la Guerra Fría, el número de autocracias empezó a crecer y luego descendió y para caer definitivamente. Mientras que el número de democracias, la línea gris, se mantuvo constante para ascender manifiestamente a partir de la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín es el momento en que se produce el gran estallido y la gran expansión de democracias en el mundo, que ha continuado. Estos son los datos hasta el 2007, la línea verde es de nuevo la línea de las democracias. Es decir, ha habido un rapidísimo y aceleradísimo proceso de expansión de la democracia en el mundo. Esto tiene consecuencias de todo orden, extraordinariamente importantes. Bueno, la primera, evidentemente, es que la mayoría relativa de los países y la mayoría relativa de la población vive en regímenes democráticos. No es broma. Esto es muy importante, sobre todo para los que viven en regímenes democráticos ahora y no lo vivían. Y como sabemos, la tendencia continúa y ahí tenemos la primavera árabe en toda su virulencia, ¿no? Por lo tanto, ha habido un proceso muy importante. Pero además, solo la democracia tiene hoy legitimidad universal. Solo la democracia es el único régimen que se acepta legítimo. Los estados dicen ser democráticos, aunque no lo sean, y la inmensa mayoría de la población del mundo apoya a la democracia. No hay alternativa legítima al Estado democrático. Por ejemplo, en este mapa del mundo, los países en rojo son los únicos que dicen que no son democracias. Fijaros que poquitos, da vergüenza. A cualquier Estado le da vergüenza decir que no lo es, aunque no lo sea, pero no lo dice. ¿Quiénes dicen que no son democráticos? Bueno, pues están algunos países árabes, Arabia Saudita, algunos de los del Golfo, Myanmar, y aunque no se ve ahí diminuto, en la bota de Italia está el Estado del Vaticano. El Vaticano no presume de democracia, nunca, ni va a presumir, pero ahí está, es de los pocos, todos los demás presumen. ¿Por qué es tan importante el Estado democrático? Por muchas razones, pero esta es la fundamental. Hay una conexión clarísima entre democracia y prosperidad. Los sociólogos llevamos años dándole vueltas, así es que la riqueza genera democracia o la democracia genera riqueza. Las dos cosas, la verdad es que las dos cosas. Casi todos los países prósperos del mundo son países libres, casi todos, y viceversa. Solo el 16% de las democracias son pobres, solo. Por lo tanto, hay una clara correlación. ¿Por qué? Probablemente por esto. Este es un cuadro que cada vez
es más relevante y a la cual los científicos sociales no paran de darle importancia. El reciente libro de Acemoglu sobre las instituciones, etc., Why the Nations Fail, vuelve a insistir sobre este tema, que es la calidad de las instituciones. En este cuadro tenemos, en el eje horizontal, es la renta per cápita, cada punto de esto es un país, aquí la renta per cápita de los países, aquí el eje buen gobierno arriba y mal gobierno abajo. Bueno, pues como podéis ver perfectamente, casi todos los países con buen gobierno tienen rentas per cápita altas. Casi todos los países con mal gobierno tienen rentas per cápita bajas. ¿No está España? Enseñar un puntito de España, ¿verdad? No quiero señalar dónde está. Sigamos. Esto es un análisis macro. Entremos en problemas. Y luego los países con calidad institucional media tienen niveles de renta per cápita media. Es decir, está clarísimo, la democracia asegura calidad institucional, asegura. No siempre, pero bastante más que... Y esa calidad institucional se traduce en crecimiento económico. El mercado es otro de los elementos claves, como decía anteriormente, la generalización de la economía de mercado. Pensemos que toda democracia tiene economía de mercado, por principio, al contrario no. Evidentemente, no todos los que son economías de mercado son democracias, no lo es Rusia, no lo es China, pero sí son, a pesar de eso, economías de mercado. China claramente, Rusia también, con altos niveles de corrupción, con altos niveles de cleptocracia, pero son economías de mercado, y no hay modelo alternativo alguno a la economía de mercado, como sí lo hubo. Cuando yo era joven, había un modelo alternativo a la democracia liberal y había un modelo alternativo a la economía de mercado. El capitalismo era un modelo económico y el liberalismo, la democracia liberal, era un modelo político. Hoy no hay alternativa al liberalismo democrático, ninguna, ni siquiera en este momento, y no hay alternativa ninguna a la economía de mercado, ni siquiera en este momento de crisis de la economía de mercado. Pues bien, las economías de mercado tienen la característica que son economías abiertas, y por ellas se difunden todo tipo de tecnologías. Y esta es la segunda variable clave, que es la difusión. La difusión. Si leen un libro reciente de Ian Morris sobre la evolución de la humanidad, lo que acaba concluyendo es que la dinámica fundamental de la humanidad es la pereza. Los humanos somos muy perezosos y si podemos hacer algo con menos esfuerzo, inmediatamente nos apuntamos. Y la tecnología es eso. Inventar es cómo hacer cosas con menos esfuerzo. Pues bien, un modo de hacer cosas con menos esfuerzo es copiar a aquellos que saben hacerlas mejor que nosotros y que las hacen con menos esfuerzo. Y lo copiamos todo, somos unos copiotas. Pues bien, las economías abiertas se caracterizan porque se difunden todo tipo de innovaciones entre ellas y de entre ellas a las siguientes y a las siguientes y a las siguientes. Se copia, desde luego, tecnología, productos, hardware, cosas, hacer cosas. Se copian también software, es decir, un buen código de comercio, una contabilidad, las auditorías, una ley hipotecaria, todo eso circula. ¿El resultado qué es? Que los países que saben hacer las cosas mejor y con menos esfuerzo enseñan a los que no saben hacer las cosas con ese esfuerzo, y por lo tanto se produce un aprendizaje, una difusión. Ha habido muchas en la historia de la humanidad. La revolución agrícola se difundió por toda la humanidad, como se ha difundido el arco y las flechas, o como se difundió el estribo, como tantas otras cosas, o la locomotora, o tantas máquinas de vapor. Es decir, estamos ante un proceso de difusión global. ¿Cuál es el resultado de difusión global? Una convergencia de productividades per cápita. En el momento en que todos disponemos de las mismas tecnologías, la productividad por cápita tiende a converger. En el momento en que la productividad per cápita tiende a converger, la riqueza de un país depende exclusivamente del volumen de la población. Y entonces el volumen de la población cuenta mucho. Este es el tema. Demografía por una parte y difusión tecnológica por otra.